Escuché su voz en la llamada clandestina. Hazlo parecer un robo y cobro el seguro mañana. Estaba hablando de mí. ¿Cómo llegó el hombre que juró protegerme a planear mi muerte por 1 millón de pesos? Lo que él no sabía es que también estaba grabando la llamada. Y ahí comenzó mi venganza. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando... ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Mariela Ortega, tengo 56 años, y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi vida, aunque sencilla y marcada por la viudez temprana, era estable. Pensaba que mi segundo matrimonio con Alberto era una especie de segunda oportunidad que la vida me había regalado. Pero todo se rompió la tarde en que escuché algo que jamás debí escuchar. O quizás sí. La historia arranca en abril de 2023, cuando noté por primera vez que Alberto tenía actitudes extrañas. Entré a la casa y él estaba de espaldas, hablando en voz muy baja por el celular. Cuando me vio, se sobresaltó y colgó de inmediato. ¿Con quién hablabas?, le pregunté, limpiándome las manos porque acababa de llegar del mercado. Ah, nada, contestó, sonriendo demasiado rápido. Un cliente de la empresa. Pero su empresa había quebrado hacía meses. Esa fue mi primera alerta. Esa misma semana, recibí un mensaje de mi hijo mayor, Raúl. Vivía en Tijuana con su esposa, pero se había distanciado de mí desde que Alberto entró a mi vida. El mensaje era corto. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Y es sobre él. Sentí un escalofrío. ¿Qué podía saber mi hijo que yo no supiera? Llevábamos meses en tensión por asuntos de dinero. En diciembre me había pedido prestados 50,000 pesos para iniciar un negocio con su esposa, y aunque se los di, sentí que algo no estaba bien. Pero lo que pasó después me confirmó que esa cantidad era apenas la punta del iceberg. Al día siguiente, mientras acomodaba unos papeles en el escritorio, encontré por casualidad un recibo doblado dentro de una carpeta que no era mía. Era de una aseguradora, un seguro de vida, a mi nombre, por 1 millón de pesos, firmado por Alberto. 4 días antes, me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me notaba en la cara. Respiré hondo y guardé el papel como si fuera dinamita. Sabía que no podía confrontarlo todavía. Por la noche, fingí estar dormida. Escuché cómo se levantaba de la cama y salía al patio hablando por teléfono. Alcancé a oír una frase. Ya casi está. Solo necesito que ella firme el papel de la cuenta conjunta. Él creía que yo era tonta. Pasaron 3 días en los que todo empeoró. Alberto se volvió más insistente, más pegajoso, más cariñoso de una forma artificial. Me presionaba para firmar una autorización bancaria que, según él, era para estar mejor organizados. Yo no firmé nada, no sin saber qué estaba planeando realmente. Una noche, mientras él se bañaba, su celular vibró. No soy de revisar teléfonos ajenos, pero algo dentro de mí gritó que esa vez tenía que hacerlo. Era un mensaje de alguien guardado como el rulo. Mañana a las 9. Ya tengo el cuchillo y lo demás. Tú solo llévala. Sentí que el piso me desaparecía bajo los pies. Guardé mi reacción. Cerré el teléfono como si nada y caminé hacia la sala tratando de no desmayarme. ¿Quién diablos era ese tal rulo? Intenté respirar, pero el aire parecía de piedra. A la mañana siguiente, temblando, le conté todo a mi amiga y vecina, Leti, quien había sido policía municipal hace años. Ella escuchó con los ojos muy abiertos. Mariela, esto no es broma, me dijo bajito. Esto es intento de homicidio. Tienes que cuidarte. Y grabar todo. Fue idea de ella poner un pequeño grabador en la mesa del comedor, escondido dentro de una maceta. Yo pensé que sería inútil, pero esa misma noche el aparato captó la llamada que lo cambió todo. Hazlo parecer un robo y cobro el seguro mañana. No pude moverme, no pude llorar. Solo escuché mi sentencia de muerte en la voz del hombre con el que dormía todas las noches. Pero había algo más. En esa misma grabación, se escuchaba la voz de alguien más, la del cómplice, y lo que dijo al final me dejó helada. Pero antes necesitamos a tu hijastro. Él sabe demasiado. Mi hijo, mi propio hijo, sabía que debía actuar antes de que ellos lo hicieran, pero aún no sabía a quién estaban vigilando. A mi hijo menor, David, que vivía conmigo, o a Raúl, que quería hablar conmigo desde días atrás. Me quedé sentada en la oscuridad, sin saber todavía cuál de mis hijos estaba en peligro, hasta que sonó mi teléfono. Era un número desconocido, y la voz que escuché no era la que esperaba. La voz del teléfono era rasposa, urgente, como si la persona estuviera mirando por encima del hombro mientras hablaba. Mariela,
susurró. Soy yo. Rulo. Quedé paralizada. Sentí que la sangre se me helaba en un segundo. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Por qué me estaba llamando directamente? Tragué saliva, pero mantuve la voz tan firme como pude. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de no sonar aterrada. Necesito hablar contigo sin que Alberto sepa, dijo rápido. Lo que no sabía él es que ya no estoy de acuerdo con su plan. Lo que no sabía. Esa frase se me clavó. ¿Qué demonios estaba pasando ahora? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, espiando la calle para asegurarme de que nadie estuviera observando mi casa. ¿Por qué estás llamándome?, insistí. Porque todo se salió de control, respondió. Él dijo que también iban por tu hijo. Yo no quería eso. Nomás iba a ser un susto, ¿sí? Pero ahora, ya no sé en qué me metí. Un susto, claro, un susto de 1.000.000 de pesos que terminaba en mi muerte. Ese tipo estaba tan hundido como Alberto, pero podía ser útil si sabía cómo manejarlo. No hables por teléfono, te voy a llamar yo después, ordené. Colgué sin darle oportunidad de replicar. Temblaba. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que estaba a punto de hundirme en un pantano peligroso. Pero ya no había salida. En ese momento me di cuenta de que no podía enfrentar esto sola. Llamé a Leti. No contestó al primer intento, ni al segundo, y cuando por fin respondió, su voz sonó tensa. Estoy en camino a tu casa, dijo sin saludar. Necesitamos actuar ya. Guardé el teléfono y respiré hondo. Tenía que avisarle a mi hijo mayor, Raúl. Pero ¿y si Alberto ya lo estaba vigilando? ¿Y si mi llamada ponía en riesgo a ambos? Pensé en David, mi hijo menor, que dormía en su cuarto sin imaginar nada. ¿A cuál de los dos querían dañar? ¿A los dos? La puerta se abrió de golpe. Brinqué del susto. Pero era Leti. Venía con una libreta, su explaca y una mirada que no había visto desde sus días de patrulla. A ver, dijo entrando. Cuéntame todo desde la grabación. Se lo conté palabra por palabra mientras ella anotaba rápido. El seguro de vida, firmado por Alberto. Asentí. La llamada que escuchaste. Asentí otra vez. El mensaje del tal Rulo diciendo que tenía un cuchillo. Volví a asentir. Leti soltó un silbido bajo. Esto ya es premeditación, dijo. Y no solo eso. Conspiración. Mariela, esto es grave. Lo sé, susurré. Pero necesito pruebas. De nada sirve gritar que mi esposo quiere matarme si no puedo demostrarlo. Leti me miró con una mezcla de orgullo y miedo. Pues entonces vas a reunirlas, sentenció. Pero con cuidado. Y yo te voy a ayudar. Decidimos revisar el cuarto de Alberto. No tenía derecho moral de hacerlo, claro. Pero la moral no protege a las mujeres a las que quieren matar. Cuando eres el blanco, haces lo que debes. Abrí su closet. Olía a su loción, a ese perfume amaderado que antes amaba, y ahora me repugnaba. Leti encontró una caja metálica arriba del estante. Aquí hay algo, murmuró, bajándola. Al abrirla, había documentos, papeles doblados y varios recibos. El primero que llamó nuestra atención fue uno de transferencia bancaria. Una transferencia de 20,000 pesos hecha en diciembre, a nombre de Gerardo Ruiz. ¿Quién es este?, preguntó Leti. No sé. Nunca escuché ese nombre. Mariela, dijo ella despacio, es posible que sea un prestanombres, o un cómplice, o ambas cosas. Seguimos revisando. Encontramos un papel arrugado con una lista de números de cuentas, otro recibo por 120,000 pesos firmado en enero, y una nota escrita a mano que decía, cuando firme la autorización, hacemos el movimiento grande, 300.000. Me mareé. No era solo un seguro. Era un robo en proceso. Te están vaciando, dijo Leti con rabia. Te empezaron a sacar dinero desde hace meses. Me senté en la cama. Había vivido enamorada de un lobo disfrazado de esposo. Y yo ni lo vi venir. De pronto, escuchamos el ruido de un auto estacionándose frente a la casa. Leti fue a la ventana. Es él, susurró. Llegó antes de lo normal. Guardamos los papeles a toda prisa. Salí de la habitación justo cuando la puerta principal comenzaba a abrirse. Mariela, dijo Alberto entrando, ¿por qué estás despierta a esta hora? Su mirada era fría, observadora, como si buscara pistas. No podía dormir, respondí. Yo tampoco, dijo él, caminando hacia mí. Tenemos que hablar. Leti estaba escondida en el pasillo, inmóvil. Yo tragué saliva. ¿Hablar de qué? Alberto sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, de lo que vas a firmar mañana, y antes de que pudiera decir algo,
Sacó algo de su chaqueta, algo que me dejó helada, algo que no esperaba ver tan pronto, y ahí supe que la noche apenas comenzaba. Alberto sacó un sobre amarillo de su chaqueta. No era un arma, pero casi se sentía como una. Lo sostuvo con 2 dedos, como quien muestra una carta secreta. Aquí está, dijo, lo vas a firmar mañana en la mañana. Y no quiero discusiones. Mi garganta se cerró. Sabía que ese sobre no venía vacío. Sabía que contenía la trampa final, pero no podía mostrar miedo. ¿Qué es?, pregunté, fingiendo ignorancia. Sonrió con una tranquilidad que me dio más terror que la llamada grabada. Una autorización bancaria. Para que podamos movernos mejor. Ya sabes. Por si te llega a pasar algo. El cinismo, la frialdad, su mirada clavada en mí como un bisturí. Me temblaron las manos, pero fingí acomodar mi blusa para disimularlo. La veré en la mañana. Dije. No. Alberto dio un paso hacia mí. La vas a firmar mañana. Punto. Y se fue directo al cuarto, sin notar la sombra de Leti escondida tras la puerta del pasillo. Cuando finalmente el sonido de la puerta cerrándose anunció que se había dormido, o fingido dormir, Leti salió con los ojos encendidos. Ese papel es tu sentencia, murmuró. Si firmas, te matan. Si no firmas, aceleran el plan. Me hundí en el sillón. No sabía qué hacer. No sabía cómo evitar lo que venía. Pero una cosa era clara. Ya no era un simple plan de asesinato. Había una red entera detrás. Dinero ya movido. Cuentas falsas. Gente involucrada. Lo que no sabía Alberto era que ahora yo no estaba sola. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé café. Puse pan en la mesa. Alberto bajó con su camisa favorita, como si fuera cualquier día. Me observó mientras tomaba asiento. ¿Lista para ir al banco?, preguntó, sorbiendo café. Sí, mentí. Habíamos acordado con Leti que ella se iría antes del amanecer para no ser vista, pero se mantendría cerca, vigilando desde afuera, mientras yo fingía cooperar. A media taza de café, Alberto recibió una llamada. Su voz se volvió baja. Sí, Rulo, tranquila la vieja. Sí, no sospecha nada. Sí, hoy lo hacemos. Yo fingí buscar azúcar en la alacena para ocultar mi rostro. En ese momento me di cuenta de que la hora de fingir se estaba acabando. Y la hora de actuar había llegado. Cuando Alberto salió al patio a seguir hablando por teléfono, corrí al cuarto y saqué el sobre amarillo. No lo abrí. No podía arriesgarme a dejar marcas o permitir que él notara algo raro. Lo puse bajo mi blusa y salí por la puerta trasera, donde Leti me esperaba en su carro. Me subí sin hablar. Ella arrancó. ¿Traes algo?, preguntó. Asenté. Saqué el sobre y lo puse en su regazo. Vamos con mi contacto, dijo ella. Un investigador privado que me ayudó hace años. Él puede leer entre líneas cualquier documento legal, y puede rastrear firmas, cuentas, todo. El investigador, Julián, era un hombre de unos 50 y tantos, de barba gris y ojos cansados. Nos recibió en un pequeño despacho lleno de papeles y tazas de café. A ver, déjame ver, dijo abriendo el sobre con manos expertas. Sacó el documento. Lo leyó en silencio durante un largo minuto. Después levantó la vista con el ceño fruncido. Esto, respiró hondo. Esto no es solo una autorización bancaria, es una transferencia de patrimonio. Si firmas, él queda como cotitular de tus bienes. Todos, incluida tu casa, mi casa donde crecieron mis hijos, mi casa donde enterré recuerdos, ilusiones, y donde ahora planearon enterrarme a mí. ¿Puedes comprobar si ya han hecho movimientos?, pregunté. Julián tecleó rápido en su computadora, revisó datos, abrió varias ventanas. Finalmente habló. Aquí hay algo grave, muy grave. Hay movimientos pequeños desde hace meses. Primero 20,000 pesos, luego 120,000, y hace 2 semanas, una autorización de retiro por 300,000 pesos con una firma que no es la tuya. Mi estómago se revolvió. Eso significa que, susurré. Significa, interrumpió Julián, que alguien falsificó tu firma. Y lo hizo muy bien. Leti apretó la mandíbula. Ese cabrón, escupió. Necesitamos más pruebas, dijo Julián. Mensajes, grabaciones, cualquier cosa que demuestre intención. Sin eso, esto se vuelve palabra contra palabra. Saqué mi celular y reproduje la grabación donde Alberto decía: hazlo parecer un robo y cobro el seguro mañana. Julián abrió los ojos de par en par. Con esto, ya podemos empezar algo. Pero aún falta identificar al tal Rulo y al tal Gerardo Ruiz. Me apoyé en el respaldo de la silla.
Todo se movía demasiado rápido, y aún así sentía que había hilos que no alcanzaba a ver. Entonces, dije respirando hondo, ¿cuál es el siguiente paso? Julián me miró con seriedad. Llamé a un contacto en la fiscalía, dijo, pero antes de eso, tenemos que saber quién está detrás del dinero, quién mueve las cuentas, quién gana con tu muerte, además de Alberto. Leti y yo nos miramos. Llamé a Raúl, dije de pronto. No me contestó. Tengo un mal presentimiento. Julián asintió. Entonces empecemos por él. Si alguien sabe más, es tu hijo. ¿Y si ya le hicieron algo? Pregunté. Leti me puso la mano en el hombro. Entonces vamos por él. Ya. Julián tomó su chaqueta, apagó la luz de su oficina y dijo algo que me heló la sangre. Porque lo que no sabías, Mariela, es que este tipo de planes nunca se hacen entre dos. Siempre hay alguien más moviendo los hilos. Y al salir, vi a lo lejos un auto estacionado frente al despacho. Un auto que yo ya había visto antes. Uno que no debería estar ahí. Y en ese instante supe que no teníamos tanto tiempo como pensábamos. El auto estacionado frente al despacho era el viejo sedán gris de Alberto. Reconocí la abolladura del lado derecho, la que según él le hicieron en el súper aunque nunca dio detalles. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi perdí el equilibrio. Es él, susurré. Nos siguió. Leti me tomó del brazo. No voltees, no corras, solo camina hacia mi carro. Pero antes de dar 2 pasos, el sedán encendió las luces y avanzó lentamente, como un tiburón saliendo de las sombras. Julián se puso delante de nosotras. Metéinse al carro, ordenó. Yo lo distraigo. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, con el estómago hecho nudo. Lo que sea necesario. Leti me empujó hacia su automóvil. Apenas cerramos las puertas cuando escuchamos cómo el sedán aceleraba. No hacia nosotras, hacia Julián. No, grité, pero Julián se hizo a un lado justo a tiempo, y el sedán pasó rozándolo. Después dio la vuelta a media calle. Leti encendió el motor. Nos quiere encerrar. No va a dejar que nos vayamos, dijo con los dientes apretados. El sedán se colocó frente a nosotros, bloqueando la salida. Desde adentro podía ver la silueta de Alberto, quieto, mirándonos, como un depredador que ya saborea la presa. Va a intentar meterse, dijo Leti. Agárrate, Mariela. Aceleró de golpe hacia la izquierda, rozando la banqueta. El sedán intentó cerrar el paso, pero Leti giró el volante con una habilidad que nunca le había visto. Sentí como las llantas patinaban un segundo antes de tomar tracción. Salimos disparadas hacia la avenida. En el retrovisor, el sedán nos seguía. Tenemos que perderlo, dije, con la voz quebrada. Y lo haremos, respondió Leti. Pero primero debemos saber hacia dónde quiere llevarnos. En ese momento me di cuenta de algo que me heló por dentro. Leti, tragué saliva. ¿Y si no viene detrás de nosotras? ¿Y si va rumbo a mi casa? ¿Y si va por David? Leti me miró de reojo. Maldijo. Tienes razón. Llamémoslo. Busqué mi celular con manos temblorosas. Llamé a David. Una timbrada. 2, 3, 4. Nada. Respóndeme, mi amor, por favor, susurré. Leti tomó la decisión sin consultarme. Vamos a tu casa, dijo. ¿Ahora? ¿Y Alberto? Pregunté. Que nos siga. Prefiero tenerlo detrás de mí que libre para ir por tu hijo. Aceleró hacia mi colonia, esquivando autos y dándose vuelta por calles secundarias. Pero a cada vuelta, el sedán reaparecía. Alberto conocía mis rutas, mis horarios, mis miedos. Me conocía demasiado. En ese momento me di cuenta de algo terrible. En ese momento me di cuenta de que no estaba viviendo una traición reciente. Había sido una manipulación de meses, quizá años. Cuando llegamos a mi casa, la puerta estaba entreabierta. Leti sacó de la guantera un pequeño bastón metálico que usaba como defensa. Sígueme, ordenó. No te separes. Entramos despacio. La sala estaba en silencio. La televisión apagada. Las luces encendidas. David, llamé con un hilo de voz. ¿Hijo? Nada. Subimos las escaleras. Leti iba delante, yo detrás. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando llegamos al cuarto de David, la puerta estaba cerrada. Leti la empujó con fuerza, y entonces lo vimos. Estaba sentado en el suelo, con las manos atadas. Tenía un golpe en la ceja, pero estaba consciente. «Mamá», gritó. «Mamá, no entres». Leti corrió hacia él y empezó a desatarlo. Yo me arrodillé a su lado. «¿Quién te hizo esto? ¿Fue Alberto? ¿Fue ese tal Rulo?» David negó con la cabeza. «No, mamá, fue otro».
No lo conozco. Dijo que venía de parte del patrón. ¿Quién es el patrón? Pregunté, desesperada. David abrió la boca para responder, pero en ese momento escuchamos pasos en la planta baja, pasos lentos, firmes. Pasos que yo conocía muy bien. Letty se levantó como un resorte. Señaló el closet. Metéinse ahí. Ahora. David y yo entramos. Ella cerró la puerta con cuidado. Podía oír su respiración acelerada. Y la mía. Los pasos subieron la escalera. Un paso. Otro. Un tercero. Y entonces escuché la voz de Alberto. Mariela. Ya deja de esconderte. Todo esto no tenía por qué ser así. Mi hijo se aferró a mi brazo. Mamá, él no está solo, susurró. No es solo él, hay alguien más, alguien que paga todo. Yo sabía que tenía que salir, que tenía que enfrentarlo, que ya no podía huir más. Letty abrió de golpe el closet. Escúchenme bien, susurró. Yo lo voy a detener un minuto, solo uno. En ese minuto, tú, Mariela, corres al pasillo y te vas directo a la cocina. Julián está entrando por atrás. Se llevan a David. ¿Entendido? Asentí. Pero no podía dejar de pensar que Letty estaba arriesgando su vida por nosotras. Se escuchó la puerta del cuarto abrirse lentamente. Mariela, sal de donde estés, dijo Alberto, con una calma monstruosa. Te prometo que no va a doler. En ese instante, Letty empuñó su bastón, respiró hondo y me miró con los ojos más determinados que jamás había visto. Es ahora, susurró, y se lanzó hacia la puerta. Alberto apenas tuvo tiempo de reaccionar. Escuché un golpe sordo. Un grito, un forcejeo. Tuve que decidir en un segundo. Tomé a David de la mano y corrimos. Corrimos por el pasillo. Corrimos mientras oía a Letty gritar. Mariela, vete. Es una trampa. El patrón no es él. El patrón es. Y ahí, de repente, un ruido seco la interrumpió. Un disparo. David y yo llegamos a la escalera justo cuando Alberto salió tambaleando del cuarto con algo en la mano. Una pistola. Y detrás de él, una figura que jamás esperé ver ahí. Alguien que me clavó una mirada fría. Alguien que no debía estar involucrado. Y de pronto lo entendí todo. Porque el verdadero patrón no era Alberto. Era alguien que yo amé toda mi vida. Alguien de mi propia sangre. Cuando esa figura salió de entre las sombras, con la misma frialdad que había visto solo en las peores pesadillas, sentí que el mundo se me partía en dos. No era un extraño. No era un vecino. No era un socio desconocido. Era Raúl, mi hijo mayor, mi propio hijo. Hola, mamá, dijo, como si nada. Nunca fui tan bueno escondiéndome, ¿verdad? David se quedó helado. Yo sentí que las piernas se me doblaban, pero no podía caer. No ahora, no frente a él. Tú, Jade, ¿tú eres el patrón? ¿Tú mandaste a ese hombre? Tú. Raúl levantó las manos, casi ofendido. No te pongas dramática. Las cosas se hicieron porque tenían que hacerse. Necesitaba el dinero. Todo esto iba a ser rápido, sin problemas. ¿Necesitabas 1.000.000 de pesos? Pregunté, incrédula. ¿Para qué? Raúl sonrió con una mezcla de tristeza y rabia vieja. Para pagar deudas, para arreglar lo que me dejaste cuando papá murió. ¿O ya olvidaste que tú heredaste todo y yo nada? Se burló. Tú siempre decidías, tú controlabas. Yo solo quería mi parte. La vida que merecía. David dio un paso adelante. Eso no es cierto. Mamá te dio dinero, te ayudó. Fuiste tú quien se alejó, quien mintió. ¿Quién? Cállate. Rugió Raúl. David retrocedió. Alberto, que seguía apoyado en la pared, sangrando del pómulo, intervino con una sonrisa torcida. Ya ves, Mariela, dijo él, el plan siempre fue de tu hijo. Yo solo colaboré, por un precio. Claro, mi mundo se rompió. La traición de Alberto dolía. Pero la de Raúl perforaba. En ese momento escuché un ruido en la cocina. Pasos. Y entonces apareció Julián, apuntando con su celular en modo grabación. Todo está registrado, dijo con voz firme. Todo lo que acaban de decir. Raúl giró la vista hacia él. ¿Y qué? ¿Crees que eso sirve de algo? Sí, respondió Julián, porque la policía ya viene. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Y en ese instante, dentro de mí algo cambió. No era miedo, no era tristeza, era una claridad brutal. Raúl, dije, dando un paso adelante, tú elegiste este camino. No lo hiciste por falta de amor, lo hiciste por ambición, por codicia, por egoísmo. No me culpes a mí, no culpes al pasado. Esto es tuyo. Raúl retrocedió un paso,
Por primera vez vi miedo en sus ojos, tal vez porque sabía que ya estaba perdido. Letty, herida pero consciente, apareció detrás de él, sostenida en la pared. Te dije, que no ganarías, cabrón, le escupió entre dientes. La puerta principal se abrió de golpe. Policías armados entraron, apuntando hacia Raúl y Alberto. En segundos, ambos estaban contra el piso, esposados, gritando excusas que ya no importaban. Yo corrí hacia Letty y la abracé con toda la fuerza que tenía. Ella respiró hondo. Sabía que lo lograrías, dijo con una sonrisa débil. David me abrazó también. 3 almas heridas, pero vivas. Vivas. Eso era lo único que importaba. Ahora, 6 meses después, sigo viviendo en la misma casa, pero nada es igual. El silencio pesa diferente. Ya no es miedo, es paz. Raúl está en proceso judicial. No fue fácil testificar en contra de mi propio hijo, pero la verdad debe sostenerse aunque duela. Alberto aceptó un acuerdo a cambio de delatar toda la red de estafas en la que estaba involucrado. Gerardo Ruiz y los demás cómplices fueron arrestados. Letty sigue con nosotros. Se recuperó. A veces dice que esta casa debería tener una placa que diga aquí sobrevivimos. Y creo que tiene razón. Julián se volvió un amigo cercano. No sé cómo agradecerle lo que hizo, pero él siempre responde lo mismo. Agradece viviendo tranquila. Y eso intento. Pero lo más importante es que ahora sé quién soy. No una víctima, no una mujer ingenua. Soy una mujer que enfrentó la peor traición posible y eligió levantarse. Yo sobreviví. Yo decidí luchar. Yo expuse la verdad. Y yo sigo aquí, más fuerte, más sabia. Y, sobre todo, más libre que nunca.